Bueno, vamos a mirar entonces algo que el autor llama 4 temas inconscientes, ¿sí? ¿Qué es importante? Como hijo, como hija, estamos todos conectados a nuestros padres, ¿sí? A nuestro papá, a nuestra mamá. Y se nos ha transmitido biológicamente junto con nuestra historia familiar muchas cosas. Entonces, importante tener eso presente. Cierra tus ojos y dedica unos minutos a sentir si te sientes conectado o desconectado a papá, a mamá. Independientemente de la historia que hayan tenido, hazte las siguientes preguntas como si los tuvieras enfrente de ti. ¿Los acojo o me cierro ante ellos? ¿Siento que ellos me acogen a mí? ¿Siento a uno de manera distinta al otro? Estas y otras preguntas están en el libro que te decía, Este dolor no es mío, de Mark Wolin. Y entonces por eso es que vamos a hacernos 4 temas inconscientes que cortan el flujo de la vida. El autor hace una aclaración y dice, aunque estos temas no son comunes a todos, son inconscientes para nosotros, ¿sí? Y aquí vamos a hacerlos hoy conscientes, porque lo que te he dicho siempre, no podemos transformar aquello de lo que no somos conscientes. ¿Listo? Entonces, primero, reflexiona. ¿Te has fusionado con uno de tus progenitores? ¿Nos hemos fusionado con un progenitor? Con papá, tal vez con mamá. Y me dirás, ¿cómo así? ¿Has pasado luchas emocionales, físicas o psicológicas con alguno de tus padres, con papá, con mamá? ¿Querías liberarlo, li- querías librarlo de su dolor? ¿Tomaste alguna vez partido por los sentimientos de un progenitor en contra del otro? ¿Qué sucede cuando nos fusionamos con uno de los progenitores? Compartimos inconscientemente un aspecto de la vida de ese progenitor. En muchos casos suele ser negativo. Repetimos o revivimos determinadas situaciones o circunstancias sin establecer conexión misma que puede liberarnos. ¿Mm? Y te quiero compartir el caso que menciona aquí el autor, el caso de Gavin. Gavin tenía 34 años, realizó inversiones arriesgadas en las que perdió todos sus ahorros, había perdido su empleo de jefe de proyectos por no cumplir con las entregas, tenía una esposa, 2 hijos, estaba luchando por resolver su situación económica y su matrimonio estaba con tensión, cayó en una depresión. Cuando era niño, cuando tuvo su padre 30 y tantos precisamente, le sucedió algo similar, perdió los ahorros de la familia en apuestas de caballos y la madre de Gavin se fue a vivir con sus padres llevándose a los hijos. Y desde ese día, pues Gavin vio muy poco a su padre. Ahora que Gavin tenía la misma edad que su papá, estaba repitiendo la experiencia de fracaso de su papá, sin hacerlo consciente. Eh, no entendía cómo podía reflejarse una pauta tan similar en la vida de ambos, al no haber tenido una conexión consciente con su padre. Llevaba casi 10 años sin hablarse. Le escribió a su padre entonces una carta a mano en la que le contaba que tenía 2 nietas y que sentía mucho no haber tenido contacto con él. Esperó 6 semanas mientras enviaba la carta, no tuvo respuesta, entonces se preocupó porque pensó que su padre lo había rechazado, tuvo un impulso y le marcó un número de teléfono. Al final se enteró que su papá no había recibido la carta.
Intentaron establecer una conexión luego de varias conversaciones durante varios días. Le dijo, Gavin le pudo decir a su papá que lo echaba de menos. El padre le comentó, le propuso que se vieran en persona. Gavin aceptó y poco a poco, semanas después, comenzó a aliviársele su depresión. Se le estabilizó la situación en casa, recuperó la confianza perdida con su esposa y reforzó los lazos con sus hijos. Entonces, mira qué importante esto, porque yo siento que este libro nos dice algo importante y es entender, no solo entender, sino conocer mi historia familiar. Uno, me ayuda a sanar. Dos, tal vez me da esa pieza del rompecabezas que no estoy viendo. A veces creemos si tenemos problemas con esos hijos, con esa pareja, en ese trabajo, que simplemente se resuelve en esos lugares, pero tal vez una parte para encontrar la respuesta a esa situación está en mi propia historia familiar, está en esas relaciones familiares que tuve, ¿sí? Cuando un hijo asume la carga de un padre de forma consciente o inconsciente, se pierde la experiencia de recibir y en su vida posterior puede resultarle difícil recibir en relaciones de pareja, ¿sí? Y era en parte lo que le sucedía. Se cerró con papá porque papá estuvo lejos y luego comenzó a hacer eso sin darse cuenta de forma inconsciente con su pareja. Miremos ahora el tema número 2 a nivel inconsciente. Hemos rechazado un progenitor. Reflexiona cuántas veces has caído en criticar, culpar, rechazar a un progenitor o cortar con él contacto. Por eso es importante que empieces por reparar esas relaciones con papá, con mamá cuando están rotas. Hay algo muy valioso que aquí dice el autor y es que dice, nuestros padres son una puerta por la que accedemos a las fuerzas ocultas y creativas, además de los desafíos que forman parte de nuestro legado. Estén vivos o muertos, estemos alejados de ellos o mantengamos relaciones amistosas, lo cierto es que nuestros padres y traumas que ellos vivieron o heredaron guardan clave para nuestra curación. En algunos momentos te he hablado de sanar tu propia historia de crianza para no repetir en automático con tus hijos y lograr curar ese tema familiar es importante. Y por eso, mira lo que acá dice. Aunque podamos estar atrapados en nuestras viejas historias, cuando descubrimos las historias más hondas que están detrás de ellas, estas tienen el poder de liberarnos. Entonces, se sentirá la vida más ligera si aprendes a dejar de rechazar. El autor dice que cuando uno a la persona que rechaza, esa mamá, es porque seguramente entre mamá y yo hay un hecho traumático que necesitamos resolver, ¿m? Que necesitamos sanar, ¿sí? Entonces es importante tener eso en cuenta. Muchas veces lo que rechazamos en uno de nuestros padres, en papá o mamá, tiendo a hacerlo yo. A veces cuando uno dice yo nunca voy a hacer tal cosa como la hacía mi mamá. Y sin darnos cuenta con los hijos resultamos haciéndolas. ¿Por qué? Porque no hemos sanado ese tema del rechazo con esos padres. ¿M? Pueden aparecer parejas, personas cercanas, amistades, que nos expresen o nos manifiesten o nos muestren esas conductas que yo rechazo en papá, que yo rechazo en mamá. ¿M? ¿Para qué? Para tratar de curarlo. A nivel físico, podemos sentirlo como tensión, ¿no? Cierto grado de malestar en el cuerpo.
¿Por qué? Porque no hemos llegado a sentir de forma amorosa a ese progenitor, sea papá, sea mamá. Y hay un ejercicio que aquí el autor invita a hacer y rápidamente te voy a decir y es, cierra los ojos, trae a tu mente relatos de la historia familiar con tu mamá, tragedias que conozcas, visualiza en tu mente a tu mamá cuando era joven o de niña o incluso bebé, tensa ante golpes de pérdidas, intentando protegerse en momentos de dolor. ¿Qué sientes en tu cuerpo mientras percibes lo que pudo sentir ella? ¿Puedes imaginar cómo debió sentirse ella? En tu corazón di, mamá, entiendo que no lo entiendas del todo. Mamá, entiendo. Intentaré recibir tu amor tal como es, sin juzgarlo y sin esperar que sea distinto. ¿Cómo te hace sentir esto? Cuéntame en comentarios. Este ejercicio es tomado, ya sabes, del libro Este dolor no es mío, el que estamos haciendo este encuentro en vivo el día de hoy. Entonces, hablemos del caso de Tricia, ¿sí? ¿Qué pasó con ella? Nunca tuvo una relación de pareja que durara, ¿sí? No duraba al máximo 1 o 2 años. Y ella hablaba de su mamá, decía que es reservada y distanciada emocionalmente. Ella rechazaba a su mamá. Y por eso es que con sus parejas esto surgía de forma inconsciente. Deterioraba el vínculo que compartían, en la intimidad que deseaban. No recordaba ningún hecho concreto que explicara por qué rechazar a su mamá, pero la calificaba de egoísta y distante. Y decía, cuando la abuela era todavía una niña pequeña, la enviaron a la mamá de Tricia, la enviaron a vivir con su tía tras la muerte de su madre. Y en esa nueva familia se sentía extraña y guardó resentimiento durante gran parte de su vida. Y llegó a entender Tricia con esta historia cuál era el origen de la falta de calor de su madre. ¿Y qué pasó? Tricia logró reconciliarse con su mamá y estaba, como consecuencia de eso, gracias a eso estaba menos a la defensiva Tricia, podía estar abierta, presente, incluso en momentos difíciles. Entonces, importante, porque cuando hay relación difícil con padres, ahí se pueden explicar muchas cosas. Miremos, miremos entonces el tercer tema inconsciente y es, hemos tenido una ruptura temprana del vínculo materno. Normalmente se espera que mamá sea ese primer lugar seguro. ¿Por qué? Porque como lo fue cuando yo estaba en su vientre, ¿m? Es el primer lugar en el que me refugio, el que busco cuando me siento en peligro. Cuando se produjo una interrupción durante este periodo, digamos que ahí es cuando se llama en psicología del desarrollo esa ansiedad por separación. ¿Sí? Entonces esto produce ansiedad al querer establecer una relación de pareja, por ejemplo. ¿Qué preguntas te puedes hacer para buscar interrupción con el vínculo materno? ¿Naciste en parto difícil? ¿Fuiste prematuro? ¿Pasó algo traumático cuando tu mamá estaba embarazada? Ansiedad, depresión, estrés. ¿Hubo dificultades entre tus padres en su relación de pareja durante su embarazo? ¿Tuviste un trauma de separación de tu madre durante 3 primeros años de vida? Esta y otras preguntas están en el libro, ya sabes, Este dolor no es mío, para que reflexiones si tuviste una interrupción del vínculo materno. Y para eso entonces
Vamos a hablar del caso de Susan, madre de 2 hijos, 32 años. Nunca le había gustado que la abrazaran y con su marido no tenían ningún tipo de relación a nivel de afecto físico, ni abrazos ni nada. Cuando Susan tenía 9 meses, pasó 2 semanas sola en el hospital con pulmonía y su mamá se quedó en casa para cuidar de sus otros hermanos. Desde aquel momento, Susan comenzó a retraerse de forma inconsciente. Más que protegerse la posibilidad de que volvieran a dejarla sola y hacerle daño. Y no pudo restaurar el vínculo que se había roto entre ella y su mamá. Y mira lo que aquí dice, el niño que ha habido interrupción del vínculo puede vacilar. El modo en que se restaura esta conexión puede establecer el modelo por el que se regirán la forma en la que yo formo mis vínculos y las separaciones de pareja futuras. ¿Por qué? Porque si yo tuve una interrupción en el vínculo materno con mamá, más adelante, con una pareja, ¿qué va a pasar? Voy a tener indecisiones al querer establecer un vínculo. Entonces es importante tener eso en cuenta. Hay algo importante y es los recuerdos negativos de la infancia. ¿Qué dice aquí? ¿Cuántas veces te ha pasado que no eres capaz de ver más allá de las imágenes negativas de tu infancia? Y no recuerdas cosas positivas. Y esto fue muy valioso para mí porque es algo que yo me he cuestionado a nivel personal desde hace años. La mayoría de las cosas que recuerdo de mi infancia son negativas. Y mira aquí lo que dice. Siendo niños pequeños vivimos momentos de tranquilidad y de inquietud. Sin embargo, los momentos de tranquilidad suelen estar bloqueados y no salen a la superficie. ¿Por qué? Biólogos evolutivos, ¿qué dicen? Hablan de las amígdalas cerebrales, que están aquí adentro, en ese cerebro emocional. 2/3 de esas amígdalas cerebrales están encargadas de detectar amenazas. Entonces, para esas amígdalas cerebrales es más fácil que almacenen en la memoria a largo plazo hechos que han sido dolorosos en comparación con los agradables. Es lo que se llama ese sesgo de negatividad. ¿Para qué? Para detectar posibles amenazas. Ahí se explica de dónde viene que recordemos más cosas negativas de esa infancia. Tema inconsciente número 4. Nos hemos identificado con un miembro de la familia distinto a madre o padre. Dando por supuesto entonces que el problema surge dentro de nosotros mismos porque asumimos que es algo que nos está pasando a nosotros. ¿Cómo puedes saber si te identificas con un miembro de tu sistema familiar? Hazte las siguientes preguntas. ¿Puedes estar sintiendo, comportándote, sufriendo como una persona de tu familia anterior a ti o purgando culpas o portando su dolor? ¿Tienes síntomas, sentimientos o conductas difíciles de explicar en el contexto de tu experiencia vital? ¿La culpa o dolor impidieron que algún miembro de tu familia amara a alguien que sintiera o que sintiera el duelo por su pérdida? ¿Es posible que estés conectado con ese hecho haciendo una vida semejante a la de la persona de la que nadie habla? Esas y otras preguntas están en el libro Este dolor no es mío. ¿Listo?
Y aquí te voy a compartir el caso de Todd. ¿Qué pasó con Todd? Cuando Todd tenía 9 años, comenzó a coger la mala costumbre de clavar el bolígrafo en el sofá. Ese mismo año agredió con un palo a un niño que era su vecino y le dejó una herida que tuvieron que coserle 40 puntos. Desde entonces comenzó a recibir medicación y tratamiento psicológico, pero sus conductas agresivas siguieron. Salió a relucir la pieza de rompecabezas que faltaba cuando se habló del padre de Todd. Perdón, cuando el padre de Todd le habló de su padre, es decir, del abuelo de Todd. Había sido un hombre violento, le pegaba a sus hijos, también había matado a una persona, no lo denunciaron y su nieto Todd, sin saberlo, heredó sentimientos violentos que no eran suyos. En una sesión el autor del libro dice que pues le reveló eso al autor y que a su abuelo y a otros miembros de su familia también murieron a causa de eh, unos sicarios. Entonces, esto, al enterarse de esto en sesión, Todd, pues digamos que el papá de Todd, Earl, solo se dio cuenta que pues había sido solo una parte más de rompecabezas. Sintió solidaridad por su padre, por el abuelo de Todd. Le contó todo a Todd y 5 meses después Earl llamó al autor y le dijo que Todd ya no tomaba medicación y no tenía conductas violentas. Entonces, importante tener ahí eso presente. ¿Mm? Miren.